Vamos hoy a ver algunos teoremas del cálculo diferencial. En realidad ya comenzamos con eso ayer, en la clase anterior, al mostrar el teorema de Rolle y el teorema del valor medio, ¿sí? Bueno, esta proposición no la mostramos, sino que quedó como ejercicio, pero ese también es otro resultado del cálculo diferencial en una variable. Eh, Vamos a mostrar lo siguiente. Fíjense, digamos que esto es un corolario del teorema del valor medio. ¿Okay? Este corolario establece algo que ya nosotros, digamos, hemos sospechado, pero que realmente hay que tener, con lo que realmente hay que tener cuidado porque algunas veces la conclusión de este resultado no es cierta si es que uno no tiene cuidado, si uno no garantiza las condiciones adecuadas. ¿Okay? Entonces, las condiciones adecuadas son estas, sea f de AB en R, continua en el cerrado y diferenciable en el abierto. Estas dos condiciones son las condiciones que se cumplen acá, o que pedimos en el teorema del valor medio. Continua en el cerrado y diferenciable en el abierto. Entonces, como ya estamos asumiendo que estas condiciones son satisfechas, pues se va a cumplir también el teorema del valor medio. Y es la razón por la que esto es un corolario del teorema del valor medio. Bueno, es porque usamos el teorema del valor medio para demostrarlo, ¿no? Entonces, la conclusión del teorema es que si f' de x es igual a 0 para todo x en el intervalo abierto a b, entonces la función f es constante. Es constante en el intervalo que está, en donde ella está definida. ¿Okay? Fíjense que cuando nosotros tenemos una función constante, eso ya lo sabemos desde hace bastante tiempo. eh, si f es constante, es decir, si tenemos una constante c y la derivamos, eso da 0. Ya nosotros sabemos que esto es cierto, la función constante siempre es derivable y tiene derivada igual a 0. Entonces, sin embargo, al revés, no es necesariamente cierto. Si la función f tiene derivada 0 en todos lados, eso no quiere decir que la función sea constante necesariamente. Por ejemplo, considere usted la función 1 si x es positivo, mayor o igual que 0, y menos 1 si x es menor que 0. Esta es una función que para todo x mayor que 0 y para todo x menor que 0 tiene derivada 0. De hecho, bueno, si uno considera o hace el cálculo de la derivada por la derecha de f, vamos a tener 0 y la derivada por la izquierda también. Entonces, el problema es que esta función no es constante a pesar de que tiene derivada 0, porque no cumple las condiciones de este corolario, no cumple que ella sea derivable en todo el intervalo abierto. Bueno, es derivable, es constante si es que considero los intervalos, digamos, a la derecha de 0. O sea, aquí está el 0 y considero estos intervalos a la derecha de 0 o bien a la izquierda de 0, entonces la función sí va a ser constante. A la derecha de 0 es constante igual a 1 y a la izquierda es constante igual a 1. Pero si considero un intervalo que contenga el 0, la función ya no es constante. ¿Ok? Entonces, bueno, y la cuestión es que este ejemplo no contradiría el resultado que estamos estableciendo en el corolario, porque este ejemplo no satisface las condiciones de este corolario. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto que uno esperaría que la función que tiene derivada cero en todos lados sea constante, también es cierto que eso no siempre pasa. Pasa cuando estamos bajo estas condiciones. ¿Ok? Bueno, la demostración de esto es un uso sencillo del teorema del valor medio.
eh, sean, digamos, vamos a llamarlo así, C y D elementos del intervalo abierto de AB. Ok. No, claramente F es continua en todo el intervalo CD, que estamos asumiendo, déjenme poner eso por acá también, porque no hay ninguna pérdida de generalidad si asumimos lo siguiente, con C menor que D. Claramente F es continua en este intervalo y también diferenciable o derivable en el abierto a CD. ¿Ok? Porque bueno, la F es continua en todo el intervalo cerrado a B y diferenciable en todo el abierto. Entonces, eso quiere decir que si yo tomo un par de puntos dentro del intervalo abierto, evidentemente vamos a tener las mismas condiciones en el cerrado CD y en el abierto CD. Continuidad en el cerrado y diferencialidad en el abierto. Entonces, fíjense una cosa, ¿no? Antes de continuar, ¿qué es lo que queremos ver? Lo que queremos ver es que si yo tomo cualquier par de puntos, no importa qué puntos yo considere en el intervalo AB, siempre voy a tener que F evaluado en un punto es igual a F evaluado en el otro punto, ¿sí? Si yo tengo esto para cualquier par C y D dentro del intervalo abierto, eso demostraría que la función es constante, porque lo que estoy diciendo es que F vale lo mismo en todos lados. ¿Ok? Eso es lo que queremos ver. Queremos ver, por eso estamos tomando un par de puntos cualesquiera dentro del intervalo AB. Por supuesto, bueno, para fijar ideas ponemos C menor que D, pero pudo haber sido al revés también. Ok. Es una cuestión de gustos poner a C más pequeño que D, pero da lo mismo si lo ponemos al revés. Entonces, dados ese par de puntos, lo que queremos ver es que F de C y F de D coinciden. Ok. Ahora, por el teorema del valor medio, nosotros sabemos que existe, vamos a decir, una C tilde dentro del intervalo CD abierto, tal que F de D menos F de C es igual a F' en C tilde por D menos C. Okay, eso es lo que establece el teorema del valor medio acá. Esta expresión, solo que en lugar de C, S tilde, ¿sí? Y el intervalo que estamos considerando es CD. Okay, de manera que queda así. Pero resulta que esto es igual a 0 porque C tilde pertenece al intervalo CD que está contenido en AB. Entonces, F' evaluado en C tilde vale 0, porque resulta que F' evaluado en cualquier punto dentro del intervalo AB es 0. Eso quiere decir, pues, que tenemos que F de D es igual a F de C, porque esto sería 0 y F de D menos F de C sería 0, con lo cual ellos dos serían iguales, F de D y F de C. Bueno, como C y D fueron tomados, fueron escogidos arbitrariamente, en el intervalo AB, es claro que F es constante. Que vale lo mismo, siempre va a valer lo mismo dentro del intervalo AB. ¿Ok? Bueno, esto termina la prueba de esta primera consecuencia del teorema del valor medio. Déjame ver una cosa acá, porque si yo no recuerdo mal,
nosotros definimos lo que era ser una función creciente, ¿no? Lo que era ser una función decreciente. Eso lo definimos por acá. Ok, vamos a recordar esta definición. Antes de dar el siguiente resultado, recordemos esta definición. La definición de lo que era ser creciente y decreciente, estrictamente decreciente. ¿Ok? Básicamente, las funciones crecientes preservaban la desigualdad y quizás es posible que tuviésemos también la igualdad, pero la desigualdad quedaba la misma, si era menor aquí, para las f, también quedaba la misma desigualdad, incluyendo la posibilidad de que sean iguales. Es estrictamente creciente si preserva la desigualdad estricta, si la función preserva la desigualdad estricta, es decreciente si invierte la desigualdad con la posibilidad de que haya igualdad también, y estrictamente decreciente si invierte la desigualdad estricta. Si antes era menor, ahora es mayor. Si antes era mayor, ahora es menor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que eh, teníamos para funciones crecientes y decrecientes. Ahora bien, dado este recordatorio, tenemos el teorema siguiente. Este teorema es una consecuencia también del teorema del valor medio. ¿Ok? Sea f una función de y en R, donde i es un intervalo. Déjenme poner un poco más acá. La función f es continua en el intervalo i, siendo i un intervalo, ¿ok? Eh, y además diferenciable en el interior de i. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, bueno, si el intervalo i es de la forma AB o aquí cerrado o abierto, como sea, el interior es el intervalo abierto. ¿Ok? Entonces, esencialmente lo que estamos pidiendo es que la función sea continua en el intervalo completo, que puede ser cerrado por un lado, por el otro lado, por los dos lados o por ninguno. ¿Ok? Pero que sea diferenciable en el intervalo abierto AB. ¿Ok? O sea, estamos pidiendo esencialmente las propiedades o las condiciones, que se cumplan las condiciones del teorema de valor medio. ¿Ok? Entonces, la primera parte de este teorema dice que si f' de x es positivo o mayor o igual que cero para x en el intervalo, en el interior de y, ¿ok? Eh, de hecho, bueno, vamos a poner aquí respectivamente f' de x positivo en este intervalo, entonces f es creciente. ¿Ok? Y si fuese estrictamente positiva la derivada, sería estrictamente creciente la función f.
¿Está claro lo que quiero decir? Si f es mayor, f' es mayor o igual que cero en el intervalo, en el interior de I, entonces f va a ser creciente, pero si es mayor estricto que cero, f' es mayor estricto que cero, va a ser estrictamente creciente. ¿Ok? Eh, y hay una situación similar. De hecho, voy a copiar esto y voy a cambiar nada más lo que sea necesario cambiar. Para el caso en el que la función es, tiene derivada no positiva o negativa, menor o igual que cero o menor estricto que cero. En ese caso, la función más bien es decreciente y en el caso en el que sea estrictamente negativa la derivada, la función va a ser estrictamente decreciente. Ok, tenemos entonces, ese es el resultado con respecto a la función, a las funciones que son funciones con derivada mayor o igual que cero o mayor que cero o menor o igual que cero o menor que cero. Bueno, ¿qué es lo que hay que ver, por ejemplo, para mostrar la parte A? Digamos que queremos mostrar que si f' es mayor o igual que cero, entonces la función es creciente. Si f' es mayor o igual que cero, en el intervalo I, lo que queremos ver es que se cumple esta implicación. Ok, entonces, para ver que se cumple esta implicación, consideremos, sea, bueno, vamos a tomar 6D como el resultado anterior, en el interior de I. Y tomemos este 6D con C menor estricto que D. Ok. Entonces queremos mostrar que f de C es menor o igual que f de D. Ok. Eso es lo que queremos ver. Bueno, como evidentemente el interior de este conjunto de I es un subconjunto del propio I, ok, y este es un intervalo también, va a ser un intervalo. Entonces resulta que CD forma parte, el intervalo completo que va desde C hasta D forma parte del interior de I. Ok, eso es porque esto es cierto porque el interior de I es un intervalo. Y nosotros hace ya varias clases, hace tiempo ya, mostramos una caracterización para los intervalos. Dijimos que un conjunto era un intervalo si dado cualquier par de puntos X y Y, ok, dentro del conjunto, resulta que este intervalo que va desde X a Y también iba a estar dentro del conjunto. Bueno, aquí el X y Y también tenía que ser, cumplir esto, X menor que Y. Eso es lo que está pasando acá, ¿no? Tenemos C y D con C menor que D, están dentro del interior de I, que es un intervalo, entonces el intervalo que va desde C hasta D está completamente contenido en el interior de I. Ok, entonces, bueno, como por hipótesis f es continua en I y diferenciable en el interior, entonces claramente f va a ser continua en el intervalo cerrado CD, ok, y diferenciable en el intervalo abierto CD. Es decir, f cumple las condiciones del teorema del valor medio para el intervalo CD. Ok. Eh,
ahora sí, por el teorema del valor medio, existe un punto que vamos a llamar otra vez C tilde dentro del abierto CD, tal que f de C o f de D menos f de C es igual a f' de C tilde por D menos G. ¿Ok? Esto que está acá, debido a que el C es más pequeño que D, esto que está acá es estrictamente positivo, ¿verdad? Porque C es más pequeño que D. Pero por otro lado, esto que está acá, como estamos en la demostración de la parte A del teorema, f' de x es mayor o igual que 0 para todo x en el interior de y. Como C tilde pertenece al interior de y porque pertenece a CD, y CD está contenido en el interior de y, esto que está acá es mayor o igual que 0. Por lo tanto, esto es mayor o igual que 0. Si f' fuese mayor estricto que 0, este producto también sería mayor estricto que 0. ¿Okay? Eso es lo que está aquí dentro del paréntesis. Si f' fuese estrictamente menor que 0, entonces aquí tendríamos una desigualdad estricta y ese igual no estaría allí. ¿Okay? Pero como es mayor o igual que 0, este producto es mayor o igual que 0. Entonces eso significa que f de C es menor o igual que f de D. Lo que termina la demostración de la parte A. ¿Okay? También la parte que está dentro del paréntesis, como dije, se ve claramente que es cierta a partir de esta aplicación del teorema del valor medio. ¿Okay? Así que realmente hemos mostrado no solo lo que está fuera del paréntesis, sino esto también que está dentro del paréntesis. La parte B, para la parte B se procede exactamente de la misma manera, ¿okay? Solo que esto acá no va a ser mayor o igual que 0, sino menor o igual que 0, con lo cual el producto va a ser menor o igual que 0. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir es que si C es menor que D, esto va a ser positivo, pero f de D menos f de C va a ser menor o igual que 0. Y resulta que f de D es menor o igual que f de C. Entonces, la desigualdad se cambia. ¿Sí? En lugar de ser, bueno, lo pueden ver, lo podemos ver así, o si quieren lo voltean, que es lo mismo, ¿sí? Voltean esto y queda f de C mayor o igual que f de D, es lo mismo que lo que está arriba. Entonces lo que estamos diciendo es que cuando C era menor que D, la desigualdad cambió y por lo tanto en ese otro caso, en el caso B, cuando f' es menor o igual que 0, se tiene que, la función va a ser decreciente. Si es menor estricto que 0, este producto sería menor estricto que 0, esto no estaría aquí, y entonces aquí tendríamos que la desigualdad se invierte de ser menor estricto a mayor estricto. ¿Ok? Entonces, la parte B es un ejercicio. Escriban eso. ¿Quedó claro esto? Sí, profe, sí se entendió. Ok. Bueno, vamos a ver ahora lo que ocurre con las funciones que tienen inversa, que son derivables y que tienen inversa. Ok, ¿qué pasa con la inversa? ¿Cómo calculo la derivada de la inversa? Tenemos ahora este resultado. Yo voy a pasar por alto ejemplos de estas cosas, ¿ok? Porque los ejemplos como tal son ejemplos de cálculo. Y esos ejemplos, pues, es seguro que usted los vio en el curso de cálculo diferencial, de cálculo 1. ¿Ok? Entonces yo no me voy a detener en los ejemplos de cálculo que se pueden hacer con estos resultados que estamos mostrando, sino que voy a ir solamente a las demostraciones
de los resultados que tenemos acá. ¿Sí? Este teorema tiene que ver con la función inversa. El teorema de la función inversa. ¿Sí? Vamos a tomar una función f de un intervalo abierto AB en R, derivable en AB, ¿ok? En el intervalo abierto, y tal que su derivada es distinto de 0 para cada x en el intervalo AB. ¿Ok? Entonces, tenemos lo siguiente. Lo primero es que si definimos ahí como f de AB, es decir, la imagen del intervalo AB por f, ese conjunto es un intervalo. ¿Ok? Pero no solo un intervalo, sino que además es abierto. Igual que el intervalo AB. ¿Ok? Tenemos también que f de AB en I, de AB en este conjunto I, es biyectiva. Y finalmente, f a la menos 1 es diferenciable. F a la menos 1 que va de I en AB, como lo es f, también esta es diferenciable o es derivable. ¿Ok? Y más aún, la derivada de f a la menos 1, si queremos derivar esto, ¿ok? Eso es igual, bueno, en verdad la forma de escribirlo sería así. F a la menos 1 prima evaluado en Y es igual a 1 sobre F prima de F a la menos 1 de Y. Y esta entonces es la manera de derivar la función inversa cuando tenemos derivabilidad, por supuesto. ¿Ok? Bueno, lo primero que queremos ver, bueno, hay una cosa acá que vamos a ver para la diferenciabilidad de la inversa, ¿no? Y es que el límite aquel por medio del cual se define la derivada existe para cualquier punto dentro del intervalo I. Pero para hacer eso, para llegar hasta allá, vamos a ir en orden. Vamos a ver primero que este conjunto efectivamente es un intervalo abierto. ¿Ok? Para ver que ese conjunto es un intervalo abierto, notemos lo siguiente. Primero, note que F es 1 a 1. ¿Por qué es 1 a 1? Bueno, en efecto, vamos a supongamos eh, que no lo es. O vamos a suponer que, digamos, tenemos 6D dentro del intervalo AB, ¿ok? Tal que f de C y f de D son iguales. ¿Ok? Vamos a suponer acá, para fijar ideas, y eso no hace perder la generalidad, vamos a suponer que C es el más pequeño de los dos. ¿Ok?
Es decir, estamos suponiendo que F no es inyectiva, que no es 1, 1. Vamos a ver que esto no puede ser. Entonces, F es continua en el intervalo CD, diferenciable en el intervalo CD abierto, continua en el cerrado, diferenciable en el abierto. Y podemos usar el teorema de error. Podemos usar el teorema de error porque además de cumplir estas dos condiciones, se cumple que f de c y f de d son iguales, que es lo que teníamos en el teorema de error. Bueno, está por acá. Sí, que teníamos continua en el cerrado, derivable en el abierto, y f en los extremos coincide. Perdón. Entonces f', existe un punto. Podemos usar el teorema de error para concluir que existe un punto que llamaremos C tilde dentro del intervalo abierto CD, tal que f' en ese punto C tilde es igual a 0. Pero esto no puede ser, es una contradicción porque C tilde pertenece al intervalo AB también, ¿ok? Y nosotros tenemos por hipótesis que la derivada de la función es distinta de 0 para cada punto dentro del intervalo AB. Entonces, está claro que esto no es posible. Así, F debe ser 1 a 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, que sea 1 a 1 implica, nosotros mostramos que, déjenme ver, ¿dónde fue que mostramos eso? Pero mostramos que si la función era 1 a 1, ok, ¿qué más? Profe, una pregunta. Sí. En la condición ahí que pusimos con C menor que D, ¿no estaría de más para probarlo el 1 a 1? Lo, lo que pasa es que es para tener coherencia, digamos, con la escritura de los intervalos, ¿no? Porque si fuese al revés, D menor que C, entonces el intervalo sería DC, no CD como está acá. O sea, no está de más, pero no es algo que cause ningún problema. Ok, si fuese al revés. Es solamente para fijar las ideas y para decir cómo son los intervalos en donde la función es continua y diferenciable, por otro lado. Ok, Ya, profe. bueno. Ok, nosotros mostramos que si la función era continua e inyectiva, tenía que ser estrictamente monótona. Déjeme ver dónde fue que mostramos esto. Este es justo este resultado. Como esta función es continua, ok, en un intervalo I, que es lo que está ocurriendo en el intervalo I que está acá, AB, ok, y es 1 a 1, entonces la función es estrictamente monótona. Entonces podemos concluir acá, esto implica que F es estrictamente monótona. Debido a este resultado que estoy recordando acá. Okay.
Ahora, eh, como es estrictamente monótona, nosotros también mostramos, eso creo que está por acá, si no recuerdo mal. eh, Ustedes se acuerdan que el teorema de valor intermedio lo que establecía es que, es este teorema que quiero recordar, el teorema de valor intermedio establecía que una función continua mandaba intervalos en intervalos, pero la forma de los intervalos no tenía por qué ser la misma. Cuando la función es estrictamente creciente, resulta que se tiene este teorema. ¿Ok? En el caso que la función es estrictamente decreciente, la situación es similar, aunque nosotros no lo mostramos, la situación es similar. ¿Ok? Lo importante es que las funciones que son estrictamente crecientes, continuas, ¿ok? Y estrictamente crecientes, satisfacen la propiedad de que manda un intervalo que tiene una cierta forma en un intervalo con esa misma forma. ¿Ok? Entonces tenemos f de AB, el intervalo que llamamos I. Sabemos que es un intervalo porque la función es continua, ¿sí? Entonces el intervalo AB abierto va a parar a otro intervalo, pero como además es estrictamente creciente, f de este intervalo es un intervalo abierto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Bueno, finalmente, entonces, bueno, ya tenemos esta primera parte. Esto es un intervalo abierto. Que F es inyectiva, que F es biyectiva de AB en I, es evidente porque también mostramos claramente F que va de AB en I, que es F de AB, es biyectiva. Es biyectiva porque ya ella es inyectiva, que mostramos que era 1, 1. ¿Ok? Pero resulta que es sobreyectiva también porque el conjunto de llegada no es más que la imagen de el intervalo AB por F. Entonces cualquier punto dentro de esta imagen proviene de alguien que está dentro del intervalo AB. Entonces la biyectividad es evidente por por la propia inyectividad, por el hecho de que la función es inyectiva. ¿Ok? ¿Y por qué? El conjunto de llegada es la imagen del conjunto de partida por F. Ok, entonces tenemos que esto es un intervalo, tenemos que esta es biyectiva, ok. Queremos ver que esta es diferenciable, ok. Pero para ver que es diferenciable y ver la fórmula que está allá arriba, primero vamos a notar que la función es también, la inversa es también continua. Bueno, tenemos biyectividad, por lo tanto existe la inversa. Ok, ya esto garantiza que ya nos da, digamos, el permiso para poder hablar de f a la menos 1, la biyectividad. Ok, pero hay un teorema que establecía lo siguiente, a ver si con respecto a la inversa, a ver si consigo. Si consigo ese teorema. Este teorema es el que estaba buscando. Yo tengo una F de AB, de A en B, ¿okay? Donde A es un intervalo.
es continua, es biyectiva, entonces f a la menos 1 es continua. O sea, debido a este teorema que calza todas las condiciones de ese teorema se cumplen en lo que estamos haciendo, f es continua, ¿sí? F es continua, es biyectiva, ¿de acuerdo? El conjunto en donde está definida es un intervalo que es esto lo que se pide acá, entonces f a la menos 1 es continua. Entonces, si bien eso no muestra la diferenciabilidad, la parte esta que está acá, mostrar que f a la menos 1 es diferenciable, digamos que vamos por buen camino. ¿Ok? Entonces, más aún, como f de AB en I es una biyección continua, f a la menos 1 que va de I en AB es continua. Ok, eso es lo que quería comentar antes de seguir con el paso de la demostración de la diferenciabilidad. ¿Están de acuerdo? Sí, Ok, entonces sea Y un elemento Y sub 0, un elemento de I. Ok, vamos a ver, ahora sí vamos a ver que f a la menos 1 es diferenciable en Y sub 0. Para ver eso, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos lo siguiente. Primero vamos a ponerle nombre a las cosas. El primero es que sea x sub 0 igual a f a la menos 1 de Y sub 0. Así que fx sub 0 es Y sub 0. Recuerden que esto es una biyección, ¿no? Y entonces puedo ir de el conjunto de partida al conjunto de llegada sin problemas y al revés también. ¿Sí? A partir de un Y sub 0 obtengo el X sub 0 del cual, que es la imagen de Y sub 0 por F a la menos 1 y que es lo mismo que el X sub 0 que hace que F en X sub 0 sea Y sub 0. O sea, yo puedo hacer estas dos cosas en una dirección o en la otra. Ok, entonces solamente le estoy poniendo nombre. Definamos delta en X sub 0 como lo habíamos definido cuando comenzamos a hablar de la derivada. A ver si eso está por acá. Cuando comenzamos a hablar de la derivada, definimos un delta en X sub 0, así un delta en X. Bueno, esto debió ser delta en X, es lo que, así fue como lo definimos, no delta en X sub 0. O sea, que este X sub 0 no va. Delta en X lo definimos como f de X menos f de X sub 0 sobre X menos X sub 0. Así lo habíamos definido antes, así lo vamos a definir ahora. ¿Ok? Y esto lo definimos para X distinto de X sub 0, por supuesto, porque si X es igual a X sub 0, aquí no tenemos, tenemos una indeterminación. Bueno, como f es diferenciable en el punto X sub 0, bueno, claramente ya, aquí me falta algo para
decir esto. Esta función la vamos a definir a trozos, más bien, vamos a definirla así. Como la función que vale esto, si x es distinto de x sub 0, y vale f' en x sub 0, si x es igual a x sub 0. Así sí. Es una función a trozos, como la vamos a definir. Ahora, lo que quiero hacer notar es lo siguiente, que como f es diferenciable en x sub 0, entonces el límite, cuando x tiende a x sub 0 de delta de x es igual al límite, cuando x tiende a x sub 0, de este cociente que está acá, y eso es f' en x sub 0. Pero f' de x sub 0 no es más que el propio delta evaluado en x sub 0. Es decir, delta es continua en el punto x sub 0. ¿Ok? Por otro lado, f a la menos 1, ya vimos que es continua en todo el intervalo i, ¿okay? Y es continua particularmente en y sub 0. F a la menos 1 es continua en el punto y sub 0. Así que la composición esta es continua en el punto x sub 0. Fíjense lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando es que el delta está definido en el intervalo AB. Y eso, digamos que lo que está haciendo es que el x sub 0, a ver, no, esta no es la composición que quiero, es al revés. Delta compuesto con f a la menos 1, así sí. Ok. Y entonces, si es así, es en y sub 0. Esto. Ok, entonces la situación es esta. La situación es que aquí tengo y sub 0, ok, que va a parar a f a la menos 1 de y sub 0, que es x sub 0, y este va a parar a f' en x sub 0 por medio de delta. Aquí se aplica f a la menos 1 a este y sub 0, y entonces eso va a parar a x sub 0. Y de x sub 0 va a parar, el delta lo manda, según esta definición, lo manda a f' de x sub 0. Entonces, esta función que está acá es mi composición. Delta compuesto con f a la menos 1. ¿Okay? Entonces, tenemos continuidad de esta composición porque f a la menos 1 es continua en y sub 0, mientras que delta es continua en x sub 0. ¿Okay? Por lo tanto, tenemos continuidad de la composición. ¿Está claro eso? Sí, profe. Entonces, esto lo que nos dice es que el límite cuando y tiende a y sub 0 de esta composición, delta de f a la menos 1 de y es igual a delta de f a la menos 1 de y sub 0. Pero f a la menos 1 de y sub 0 es x sub 0 y delta de x sub 0 es f' en x sub 0. Ok, tenemos esa relación gracias a la continuidad de la
composición delta compuesto con f a la menos 1. Finalmente, resulta que delta compuesto con f a la menos 1 de y, ¿qué cosa es? Bueno, por definición, voy a traerme esto para acá. Okay, esta es la definición que corresponde al delta. Okay. Entonces aquí vamos a tener f evaluado, este sería mi x. Ok, tendríamos f evaluado en f a la menos 1 de x menos f evaluado en x sub 0 entre x menos x sub 0. ¿De acuerdo? Este sería mi x, como dije. Este sería mi x. Entonces, vamos a poner Profe, aquí. Sí. ¿y por qué ahí se cambia el X por el Y? O no sé. No, lo que pasa es que lo que pasa aquí es que estamos considerando a delta evaluado en un cierto, en otra expresión, donde esta x se sustituye no por y, sino por f a la menos 1 de y. Si te das cuenta, o sea, aquí tenemos delta de x, aquí va a ser f de x menos f de x sub 0, entre x menos x sub 0. Lo que estamos diciendo es que el x es este valor. Cuando consideramos esta expresión, al que estamos tomando como x es a f a la menos 1 de y. Ah, ¿tú te refieres acá? Exacto, ahí decía, No, profe. aquí debe ser y, es y, no x. Está mal Y escrito. abajo también. No, abajo sí está bien. Abajo sí está bien. Porque abajo que corresponde al valor de x es todo esto. Ok. Es decir, yo lo que estoy haciendo, voy a copiar esto acá, yo lo que estoy haciendo es que en donde está x, coloco f a la menos 1 de y. Ahorita lo voy a colocar, ¿sí? Puede ser, si quieren, lo ponemos una vez y queda f a la menos 1 de y. Es lo mismo el x que f a la menos 1 de y, porque así es como lo estamos, es el x que estamos tomando, ¿sí? Ahora sí. Sí, profe, ahorita ya. Ok, entonces esto se convierte, fíjense que esto que está acá arriba no es más que y. Ok, f de x sub 0, ¿quién es? F de x sub 0 es y sub 0, de manera que acá arriba en el numerador queda y menos y sub 0. Ok, y abajo queda f a la menos 1 de y menos x sub 0, que es f a la menos 1 de y sub 0. Ok, esto para y distinto de y sub 0. Ok, para y distinto de y sub 0 porque, bueno, tendríamos un problema de indeterminación en ese caso. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que si yo ahora tomo el límite cuando y tiende a y sub 0 de esta expresión, y menos y sub 0 sobre f a la menos 1 de y menos f a la menos 1 de y sub 0, eso por un lado, fíjense, vamos a escribirlo así, eso por un lado no es más que esto, no es más que 1 entre este límite, cuando y tiende a y sub 0, de f a la menos 1 de y menos f a la menos 1 de y sub 0 sobre y menos y sub 0. ¿Sí?
Pero por otro lado es el límite cuando y tiende a y sub 0 de delta de f a la menos 1 de y. Pero según observamos hace un momento, ese límite es igual a f' en x sub 0. Es decir, lo que tenemos es la siguiente igualdad. Lo que tenemos es que el límite cuando y tiende a y sub 0 de f de y, f a la menos 1 de y, menos f a la menos 1 de y sub 0 sobre y menos y sub 0 es igual a 1 sobre f' en x sub 0. ¿Ok? O lo que es lo mismo, f a la menos 1 prima evaluado en y sub 0 corresponde a 1 entre f' evaluado en x sub 0. Pero ¿quién era x sub 0? Otra vez nos vamos para arriba. ¿Quién era x sub 0? F a la menos 1 de y sub 0. ¿Sí? Entonces, acá va a quedar f' evaluado en f a la menos 1 de y sub 0. Entonces, este límite evidentemente existe porque 1 sobre f' de x sub 0 existe, la f es derivable en todo el intervalo. ¿Okay? Este cociente, este denominador no es 0 porque es una de las hipótesis que teníamos con respecto a la derivada de la función f. ¿Ok? Entonces, tiene todo el sentido del mundo escribir esto así, no hay ningún tipo de problema en la indeterminación. Y la derivada, que es lo que está aquí en el lado izquierdo, este límite evaluado en y sub 0, es 1 entre e, que es la fórmula que queríamos mostrar. Y eso termina la demostración, porque acabamos de ver que f es derivable en x sub 0, en y sub 0, perdón, para cualquier y sub 0, porque el y sub 0 fue tomado de manera arbitraria y su derivada se calcula por medio de esta expresión. ¿Queda claro? Entonces hemos mostrado este teorema de la función inversa para la derivada de la función inversa. Por supuesto, también hay un montón de ejemplos en los que se usa esta fórmula que acabamos de demostrar para calcular derivadas de funciones inversas, derivadas del arcoseno, del arcocoseno, de arcotangente, de logaritmo, de las raíces, todas estas cosas, ¿no? Bueno, digamos, para verlo rápidamente, en el curso, yo les decía que eso seguramente ustedes lo vieron en el curso de cálculo 1. Vamos a ver los ejemplos que yo di del curso de cálculo 1 para que vean. Creo que era este, solamente para mostrar. Debe ser esto. No. Esta fórmula es la que acabamos de demostrar para, por ejemplo, para las derivadas de la función x de raíces enésimas, la raíz la x a la 1 sobre n, la raíz enésima de x es la función inversa de
x a la n. Entonces, uno lo que hace es usar la fórmula para calcular la derivada de f a la menos 1 de x a la 1 sobre n usando la derivada de f. Según esto, bueno, la función f acá es x a la n, f a la menos 1, x a la 1 sobre n. Y al usar esta fórmula, uno tiene que f' es n por x a la n menos 1, ¿sí? Porque f es x a la n. Y entonces eso lo sustituimos aquí abajo, pero lo evaluamos en f a la menos 1. ¿Ok? Cuando evaluamos f' en f a la menos 1, queda n evaluado en f a la menos 1 de x elevado a la n menos 1, pero f a la menos 1 de x a la 1 sobre n, y entonces esto se convierte en esto que está acá. Bueno, eso se sustituye aquí abajo, se sacan las cuentas, que se sustituye acá abajo, se sacan las cuentas y queda así. Entonces, al final, la fórmula esta de la derivada de la función inversa me permite ver que la derivada de x elevado a una potencia es igual a la potencia multiplicando a x elevado a esa potencia menos 1. La misma fórmula que uno sabe, que uno conoce para el caso de n natural. Cuando tienes x a la n, así la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1, eso ya la conocemos, pero eso pasa para n natural. Si n no es natural, sino que de hecho es racional, como yo lo muestro acá, entonces la situación es la misma. Tenemos la misma fórmula y eso se demuestra usando esta fórmula de la función, de la derivada de la función inversa. ¿Ok? Bueno, déjenme, está un poco lento esto. Bien, y así otras derivadas. Cuando uno tiene, por ejemplo, la función, aquí, cuando uno tiene la función logaritmo, por ejemplo, eso creo que lo hice en esta clase. Cuando uno tiene la función logaritmo es la inversa del exponencial. Entonces uno usando esa fórmula llega a que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. El caso de la raíz cuadrada, x cuadrado, la inversa de esto es la raíz cuadrada. Ok, entonces uso la fórmula y llego a que la derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, esta fórmula es de interés porque realmente permite que uno pueda calcular derivadas de funciones inversas. Yo, como dije, no voy a hacer ejemplos acá, solamente estaba mostrando algunos ejemplos que yo había hecho en el curso de cálculo en una variable, pero no me voy a concentrar en los ejemplos. Lo que en cambio sí voy a hacer acá, vamos a hacer ahora, es mostrar el teorema del valor medio de Cauchy. Okay. El siguiente resultado se llama teorema de valor medio de Cauchy. Este teorema de valor medio tiene un dato interesante que, bueno, ya lo vamos a ver. Tenemos ahora ya no solamente una función, sino que son dos funciones, sean f y g, funciones definidas en el intervalo cerrado AB, okay, continuas en ese intervalo y diferenciables en el abierto. Además, vamos a pedir, ya van a ver por qué razón, vamos a pedir que g' de x no vale 0 en ningún punto del intervalo AB abierto. ¿Okay? Entonces existe
un punto C dentro del intervalo abierto, tal que f de B menos f de A sobre g de B menos g de A es igual a f' en C sobre g' en C, en el mismo C. Bueno, una tentación, digamos, que uno tiene para demostrar este teorema es usar el teorema del valor medio. ¿Ok? Pero alguien me puede decir por qué el teorema del valor medio no se puede usar. Vamos a decir lo siguiente antes de que alguien dé una respuesta. En el teorema del valor medio, fíjense que tanto f como g satisfacen las condiciones del teorema del valor medio. ¿Sí? Entonces va a existir una c tal que f' de c es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. ¿Verdad? Va a ocurrir algo similar para la función g. Y entonces uno podría decir, bueno, g' de c también es g de b menos g de c, menos g de a, perdón, sobre b menos a. Y entonces al hacer la división de estos dos, tengo esta igualdad. Pero ¿por qué ese razonamiento no sería correcto? ¿Alguno me puede decir? Bueno, la razón por la que este razonamiento no sería correcto es porque al usar el teorema del valor medio en la función f, para la función f en el intervalo AB, yo sé que existe un C con esta propiedad dentro del intervalo abierto AB. Y cuando uso el teorema del valor medio en el caso de la función g, este C que está dentro del intervalo AB no tiene por qué ser el mismo C que está arriba. Entonces, este sería un C tilde. ¿Ok? Entonces, cuando usted hace la división entre estas dos cosas, en realidad no obtiene la igualdad que está arriba, sino que obtiene f' de C sobre g' de C tilde igual a f de B menos f de A sobre g de B menos g de A. Es decir, este punto C que sale de la aplicación del teorema del valor medio a f en el intervalo AB no tiene por qué coincidir con el otro punto C que sale de esa misma aplicación, de la aplicación del mismo teorema del valor medio a la función g en el intervalo AB. ¿Queda claro? Entonces realmente aquí en el teorema del valor medio de Cauchy que queremos mostrar ahora, no, lo que establece es que este punto C es el mismo que está arriba, el mismo que está abajo. No son puntos C distintos. Cuando yo razono de esta manera, estoy consiguiendo puntos distintos. C y C tilde. ¿Quedó claro? Sí, profe. Entonces, la aplicación del teorema del valor medio para F y para G por separado, y después hacer esa división, no es el razonamiento correcto para demostrar este teorema. ¿Ok? Porque el C no tiene por qué ser el mismo en ambos casos. Bueno, en primer lugar, fíjense acá, esta expresión f' de C sobre g' de C, como estamos diciendo que C pertenece al intervalo AB, esta expresión tiene sentido porque el denominador nunca va a ser cero, no es cero en ningún punto de AB. Y entonces este denominador no es cero, el cociente tiene sentido. Sin embargo, no queda tan claro por qué este cociente también tiene sentido. ¿Alguno puede decirme por qué es así? ¿Por qué tiene sentido considerar también este cociente? Es decir, ¿por qué el denominador no es cero? Esa es la pregunta. ¿Por qué podemos garantizar que el denominador no es cero?
Tal vez porque las funciones están definidas en un intervalo compacto, entonces las imágenes no necesariamente, o sea, no van a ser iguales en el caso de G. No, no es por eso, no. La razón es la siguiente. Fíjense, vamos a notar que GDB y GDA no son iguales. En efecto, si esto no fuese así, si fuesen iguales, si GDA y GDB son iguales, lo que ocurre es que además de cumplir la G, además de cumplir con las condiciones del teorema del valor medio, se tiene que G vale lo mismo en los extremos y entonces cumple con el teorema de Rolle. Y si cumple con el teorema de Rolle, existe un punto dentro del intervalo AB en donde la derivada se anula. Pero la derivada de G nunca es cero, por lo que no puede ser que GDA y GDB sean iguales, porque entonces cumpliría el teorema de Rolle y tendríamos que existiría un punto dentro del intervalo abierto en donde la derivada de G es cero. Y eso no puede pasar porque es por hipótesis. Lo mismo que hicimos por acá arriba, ¿no? Un razonamiento parecido a este cuando mostramos que era 1, 1. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerlo así. Por el teorema de Rolle, GDA y GDB son distintos. ¿Queda claro eso? Sí. Entonces, el lado izquierdo de esta igualdad también tiene sentido, el cociente también tiene sentido. No tenemos problema con respecto a indeterminaciones. ¿Ok? Entonces, esto nos permite definir M de esta manera, como f de b menos f de a sobre g de b menos g de a. ¿Ok? No tenemos ningún problema en la definición de este número porque, bueno, no hay ninguna indeterminación. Ok. Ahora definamos también una h que va del intervalo AB en R como h de x igual a f menos m por g. Entonces podemos decir que, dice que h de a es igual a f de a menos m por g de a. Ahora, a ver, esto es igual a lo siguiente, f de a menos f de a. A ver, sí, f de a no, f de b menos f de a sobre g de b menos g de a multiplicando a g de a. Entonces fíjense que esto no es más que cuando hacemos la suma de estas cosas, la diferencia más bien, queda f de a multiplicando a g de b menos g de a menos f de b menos f de a multiplicando a g de a. Y todo eso
entre G de B menos G de A. Bueno, está claro que se eliminan algunas cosas aquí. Este F de A con este G de A queda positivo acá, pero acá queda negativo. Entonces queda solo F de A por G de B menos F de B por G de A sobre G de B menos G de A. ¿De acuerdo? Vamos a ver si sacamos bien la cuenta. Tengo F de A menos M por G de A igual a F de A por E menos esto por G de A. M es F de B menos F de A sobre G de B menos G de A. Entonces, al hacer esta resta, queda así, ¿no? F de A multiplicando a esto menos G de A multiplicando a esto. Tenemos entonces, al hacer la resta, F de A por G de A negativo, y acá F de A por G de A positivo, se elimina. F de A por G de B, que es esto, y F de B por G de A, que es esto que está acá negativo. Está bien. Y resulta que H de B, por otro lado, es igual a F de B menos M por G de B. Eso es F de B menos esta expresión que está acá, así tal cual, solo que por G de B. Eso nos lleva de una forma similar a la anterior a F de B por G de B menos G de A menos F de B menos F de A por G de B entre G de B menos G de A. Esto es, haciendo las cuentas acá, el F de B por G de B, sí, F de B por G de B, aquí está positivo, pero aquí está negativo, eso se elimina. Queda entonces F de A por G de B positivo, y acá queda F de B por G de A negativo. Es decir, esto es H de A y H de B son iguales. Como además, evidentemente, de la manera en que está definida H, está claro que esta H va a ser continua en el intervalo cerrado y derivable en el abierto porque F y G lo son. ¿Okay? Como H es continua en el cerrado y diferenciable en el abierto, podemos aplicar el teorema de Rolle y este dice, o este implica que existe un punto C en el intervalo abierto AB con la propiedad de que H' en C vale 0. ¿Ok? Como H' no es más que F' de X menos M por G' en X, porque la forma en que viene definida la H es esta. ¿Ok? Entonces su derivada es así. Finalmente tenemos que 0 es igual a F' en C menos M por G' en C. Pero esto es lo que estábamos buscando. Porque esto es lo mismo que decir que M vale F' en C sobre G' en C.
este M que era así, f de b menos f de a sobre g menos g de a, sobre g de b menos g de a es esto, f' en c sobre g' en c, que es lo que estábamos buscando. ¿Ok? Una consecuencia de este teorema de Cauchy, teorema del valor medio de Cauchy, es la regla del L'Hopital, o de Bernoulli-L'Hopital, como yo suelo llamarlo. ¿Ok? Hay un ejercicio que yo voy a dejar después para que lo pongan y es con respecto a ese tema. Mostrar la regla de Bernoulli-L'Hopital en el caso en el que se tiene indeterminaciones, ¿no? De la forma 0 sobre 0. ¿Alguna duda? Bueno. Ok, entonces vamos a detenernos en este punto porque la verdad es que últimamente estoy un poco cansado, ¿no? No sé si tienen alguna duda